Shalom Brajot, paz y bendición a todos los alumnos de Yeshurun Kabbalah. Les quería informar que esta para allá la vamos a dar en formato de audio. No va a haber video, intentamos transmitir en vivo, es muy difícil, se cae demasiado la señal. Así que por lo menos van a poder escuchar la para allá en audio, ¿no? Ahora, ¿qué estábamos comentando en la transmisión en vivo? Estábamos hablando de que Abraham, nuestro patriarca, tuvo que pasar por diferentes cosas, ¿no? Hashem lo llama y lo saca de su zona del confort. Abraham Avinu vivía en Aram. Y así que Hashem le dice, Lech Lecha. Lech Lecha son dos palabras, pero al fin y al cabo contienen las mismas letras, ¿no? Se escuchan diferentes, Lech y luego Lecha, pero contienen las dos mismas letras hebreas, que es la letra Lamed y la letra Hat Sofit. La letra Sofit o las letras Sofit son letras finales que van al final de una palabra. Mayormente se utilizan, sí, cuando van al final de una palabra, y estas son 5 letras. Entre ellas está la letra Kaf o Haf, que cuando va al final de una palabra cambia su forma. Así que Lech Lecha se escribe Lame Haf. Gramaticalmente no es necesario que se repita la palabra, porque el texto te quiere decir que Hashem le dijo a Abraham, vete de la tierra en la cual estás y vete de la casa de tu padre. No es necesario decir Lech Lecha, porque Lech Lecha se debería de traducir literalmente como vete de ti o sal de ti. Y en esto no tiene mucho sentido si lo leemos de manera literal, ¿no? Sabemos que la Torah tiene 4 niveles interpretativos. Y cada uno de estos niveles nos va desde el texto literal hasta el secreto, el sod. De ahí es donde está la Kabbalah. Ahora, las primeras 3 parashot de la Torah nos hablan, o mejor dicho, nos muestran estos simanín, estas señales particulares. La primera señal está, las señales de repetición, están primero en Parashá Bereshit, cuando nos dice Bereshit bara, en el principio Dios creó. Bereshit comienza con la letra Bet y bara con la letra Bet. Tenemos 2 letras Bet. Luego en Parashá Noach tenemos la repetición del nombre de Noach. Noach. Entonces esto nos muestra que, y gramaticalmente también existe este error porque repite el nombre 2 veces. Con decir y Noach Sadit, o sea, Noah fue un hombre justo, no tiene por qué repetir el hecho de Noah, repetir el nombre de Noah, porque en hebreo dice Elech toldo Noah, Ish Sadit, que en español sería algo así como estas son las generaciones de Noé, varón justo. Vemos que no tiene sentido que se repita el nombre Noah. Es decir, que el texto nos quiere hablar algo mayor. Como explica Rashi, cuando se repite en la Torá nombres, palabras o letras, esto es un simán, una señal. Entonces, en Parashá Lech Lecha pasa lo mismo. La Lamed y la Hat Sofit se repiten 2 veces al principio del relato. Así que, ¿qué es lo que sucede acá? Hashem le dice a Abraham, muévete del lugar de donde estás. Abraham es sometido a un cambio muy brusco. Abraham ya no estaba en Ur de los Caldeos. Realmente aquí ya Abraham estaba en Harán con su padre Tarej. Según nos cuenta el Midrash, Abraham tuvo que huir con su padre Tarej de Ur de los Caldeos porque quien era rey en Ur de los Caldeos era Nimrod. Nimrod había lanzado a Abraham a un horno ardiendo y Abraham no murió. Algo muy parecido con lo que pasó con la historia de Daniel, o mejor dicho, los amigos de Daniel. Así que Nimrod estaba buscando para matar a Abraham. ¿Por qué Nimrod quería matar a Abraham?
Justamente, según cuenta el Midrash, se había dado una profecía en medio de los adivinos babilónicos que iban a ser un muchacho que iba a revolucionar todo el mundo y le iba a quitar el trono a Nimrod. Nimrod, al ver que esto es una amenaza para él, decidió acabar con la amenaza desde antes que naciese. El mismo caso de Moisés. Recuerdan que en la historia de Moshe Rabenu, cuando él estaba pequeño, cuando estaba recién nacido, también se le habían dado un mensaje a Paró, al faraón de aquel tiempo, de que iban a ser un niño. Entonces el faraón hizo que se les persiguiese a los niños de aquel tiempo, menores de 2 años, y se matasen, se echaran al río Nilo y se los comieran los cocodrilos. Y la madre de Moshe, Jochebed, lo escondió por 3 meses. Y entonces vemos que estas historias se repiten constantemente en la Torá. También, bueno, para los que creen en Jesús, ¿no? En el cristianismo, ven que la historia de Jesús y el nacimiento de él, de Yeshua o Yahshua, como le quieran llamar, también es parecido, ¿no? Entonces vemos que esto se repite. No se sabe si uno tomó cuestiones del otro o si el tema de los nacimientos son anunciados en el cielo. De aquí, nuestros sabios dicen de que 4 nacimientos fueron anunciados entre las estrellas. El nacimiento de Abraham, el nacimiento de Moisés, el nacimiento de Isquiahu y el nacimiento de Yihá. Es lo que dice el Midrash. Ahora, Nimrod quería asesinar a Abraham y su padre Taré decide llevárselo. Pero no fue la primera vez que Nimrod intentó asesinar a Abraham. Nimrod, la primera vez que intentó asesinar a Abraham fue el recién nacido. Le dijo a su padre Taré que le entregara a su hijo y él le iba a dar su casa llena de oro. Entonces Taré tomó el hijo de la criada y se lo dio a Nimrod y Nimrod lo lanzó contra el piso asesinando al bebé. Y Taré se quedó con el dinero, bueno, la jugada del vivo, ¿no? Y se libró a Abraham. Pero cuando ya Abraham ya había crecido, ya había aprendido de Noah, según lo que cuenta el Midrash, ya había en una conciencia de Abraham de que la existencia de un solo creador. Incluso Abraham, hay un episodio donde Tarek, su padre, tenía una tienda de ídolos. Y un día Tarek decide dejar a Abraham cuidar la tienda. Y mientras está cuidando la tienda, Abraham se da cuenta de que realmente esos muñecos no tienen ningún tipo de poder. Así que toma un palo y empieza a romper a cada uno de los muñecos, excepto uno. Dejó uno enterito, el más grande. Y le colocó el palo en las manos del ídolo. Cuando llega Tarek y ve el panorama, que estaban rotos todos los ídolos, empezó a reclamarle a Abraham, es algo lógico. Y Abraham, ¿qué le respondió? Le dijo: padre, déjame decirte que este ídolo tuvo celo de los demás, tomó este palo y los mató a todos. ¿Qué dijo Tarek? Tarek respondió: mentiroso. ¿Cómo me vas a decir que este ídolo se paró, tomó el palo y partió a los demás si un ídolo no se puede mover, no tiene vida? Entonces Abraham le dijo: ¿y entonces por qué tú los adoras, padre? Y fue un impacto para Tarek, porque aunque Tarek sabía que eran ídolos y no tenían ningún tipo de poder, Tarek los adoraba. Y no solamente que los adoraba, sino que promovía la idolatría, porque él vendía a los ídolos. Justamente se cuenta en el Midrash que Nimrod fue esa mente macabra que hizo traer idolatría al mundo. Entonces, nuestro patriarca Abraham ya tenía dentro de sí esa gran pregunta, ese gran cuestionamiento. ¿Por qué estoy en este mundo? Y realmente, ¿quién es Dios? Esta es la pregunta que desató en Abraham buscar respuesta. Una persona nunca va a poder hallar el propósito de su vida si no se hace estas 2 preguntas. La primera es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Hashem? ¿Quién es el creador? Yo me puedo contactar con él, yo puedo conectarme con él. ¿Dónde está? Y la segunda pregunta es: ¿para qué estoy en este mundo?
¿Por qué nací? Simplemente la vida es, como dicen los científicos, nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿O existe algo más trascendente en esta vida? Abraham se hizo todas esas preguntas y durante toda su juventud trató de buscar la respuesta. Y créame que sí la consiguió, sí la encontró. Hashem le dice a Abraham, ya cuando él está en Harán, Abraham, tienes que salir de la casa de tu padre, tienes que moverte del lugar de donde estás. Tienes que salir de tu zona de confort para que así la revelación completa se te sea dada. Abraham no podía recibir la revelación de uno, cuál era su propósito en la vida. Dos, qué es lo que quería Hashem de él. Y tres, para qué él estaba en la tierra si seguía atrapado dentro de las cuatro paredes del conformismo. ¿Por qué? Porque Abraham se sentía seguro entre el refugio de su padre Tarej y de sus hermanos. Justamente Hashem lo primero que hace, antes de revelarle a él cuál es el propósito por el cual él está en este mundo, Abraham, sal de tu entorno social. Muchas veces nosotros estamos rodeados de familiares, amigos, que son una barrera para que nosotros comprendamos quiénes somos nosotros. Hay veces que el ambiente, que la sociedad nos influye de tal manera que nuestra personalidad está creada en pos de lo que piensan terceros. Y esto era lo que sucedía con Abraham. Abraham, a pesar de tener estas preguntas, nunca se atrevió a buscar la respuesta por el tema del entorno social. Así que Hashem lo primero que hace es, Abraham, muévete. Y es lo que todos tenemos que entender. Hay veces donde nos tenemos que mover, hay veces donde tenemos que abandonar. Abandonar en el sentido, no estoy hablando de que te vas a ir y nunca más vas a ver a tus padres, no. Sino que te tienes que salir, tienes que moverte, tienes que abandonar, tienes que hacer una separación entre tu amor familiar, pero también tu búsqueda personal. Es lo que podemos entender por lo menos en la parashá. Que es lo que Hashem lo primero que hace es hablarle esto a Abraham. ¿Por qué Hashem tiene este trato como especial con Abraham? Justamente dicen nuestros sabios que Abraham es la reencarnación de Adán Harishon, del primer ser humano. ¿Y de dónde se aprende esto? Del Zohar explica que del nombre Adán, que está compuesto por tres letras hebreas, que es la letra Aleph, la letra Dalet y la letra Mem, se puede extraer los tres nombres de las tres personas que iban a ser las encarnaciones de Adán. De la letra Aleph está el nombre Abraham, de la letra Dalet está el nombre David, de David Hamelet, el rey David, y de la letra Men está el nombre Moshe Rabenu. Pero también otros interpretan Mashiach y otros interpretan Mordejai. Mordejai HaYehudí, Mordejai el justo judío, el tío de Esther. Entonces podemos entender que todos venimos en este mundo porque ya hemos comenzado algo y ese algo comenzó en Adán. Todos nosotros somos una pequeña partícula de Adán. Cuando Adán comió del fruto del conocimiento, del Etz Da'at, no comió Adán solamente, todos comimos, porque todos estábamos en Adán, todos éramos Adán, todos somos Adán. Hay unos fueron la mano de Adán, otros fueron la oreja de Adán, otros eran los pies de Adán, otros eran los tobillos de Adán, otros eran el estómago de Adán, los que saborearon la fruta, pero todos estábamos contenidos en Adán. Por eso es que todos nosotros reparamos el pecado de Adán. No solamente un grupo específico, todos lo hacemos. En este caso, cada uno debe de completar esa misión. Justamente, el nombre o la palabra hebrea que se utiliza para recién nacido es la palabra hebrea Tinoch, que tiene las mismas letras que la palabra Tikkun, que significa reparación o rectificación. Todos venimos a este mundo a reparar algo, a rectificar algo. Ahora, el Arizal tiene un comentario. Él dice, Abraham fue el primer converso.
¿Por qué Abraham fue el primer converso? Porque Abraham, no siendo judío, porque Abraham no es judío, no podemos hablar de pueblo judío en este punto. Abraham no era judío, Abraham era semita. Él decidió creer en la existencia de un solo Dios. De ahí nace el monoteísmo. Y este pensamiento para la época era revolucionario. ¿Por qué? Porque todas las culturas antiguas eran politeístas, tenían diferentes dioses. Entonces Abraham llegó con la idea, no, solo existe uno. Y esto era algo terrible para la difusión del pensamiento idólatra que tenía Nimrod. Por eso Nimrod quería asesinarlo y por eso Abraham, Taret, se ve obligado de salir de Ur de los Caldeos, que era Sumeria, Babilonia, con sus hijos. Pero ahora, estando Abraham en Aram, también le dice a Hashem, también tienes que salir de la casa de tu padre. Entonces, Abraham, no sabiendo dónde iba, no entendiendo qué iba a hacer, tomó la decisión de obedecer a Hashem. Justamente Abraham tenía un profundo deseo en su corazón. Abraham no solamente quería conocer a la divinidad, Abraham también quería tener un hijo. Y Abraham no podía tener hijos. Él necesitaba la respuesta del por qué no podía tener hijos. Así que Hashem primero lo hace salir de su zona de confort, lo lleva a un lugar desconocido, y cuando lo lleva a ese lugar desconocido, a Canaán, es allí donde le muestra el por qué no puede tener hijos. Y esto está cuando le dice, sale y cuenta las estrellas del cielo, es decir, colócale límites a la influencia astral. Esto lo estuvimos hablando en el video de destino astrológico según el Arizal. Allí van a poder escuchar con más profundidad este tema. Y el Eterno le dijo a Abraham, colócale límite a la influencia astral porque hay un decreto en el cielo que no te deja tener hijos con Sara. Porque el problema no era Abraham. Si revisamos la historia, Abraham tuvo un hijo con Agar sin problema. La que no podía tener hijo era Sara. Pero la mujer representa el aspecto de la fisicalidad. Abraham, aunque era muy bondadoso, porque él es el representante de la Sefirá de Gesed, el mundo no tenía bondad sino hasta que nació Abraham Avinu, como lo dice el Midrash. Y no podía Abraham materializar todas las cosas buenas que estaban en los mundos superiores porque su esposa no podía darle hijos. Y la esposa representa cómo lograr hacer las cosas que no tienen cuerpo, que son metafísicas en físicas. Entonces, el Eterno le va mostrando a Abraham cuál es la razón de esto. Primero lo saca de su zona de confort. Luego le dice, estudia el masal. Es decir, aprende porque no puedes tener hijos. Y todos nosotros, bien sea que seamos judíos, si eres cristiano, si eres musulmán, si crees o no en Dios, todos nacimos bajo una influencia astral. Y esa configuración estelar al momento de nuestro nacimiento determina cuál es ese trabajo de reparación que tenemos que hacer en este mundo y en nosotros mismos. Abraham no conocía esto, así que Hashem le dice, mira hacia arriba, estudia el cielo, de ahí nace el Sefer Yetzirah y vas a entender por qué no puedes tener hijos. Y cuando Hashem le dice, colócale límite a la influencia astral, ahí le está diciendo, yo te voy a colocar por encima de esa influencia. Entonces de ahí el Eterno le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Dicen nuestros sabios que 4 cosas cambian el destino de una persona. Número 1, la tefilá. Número 2, la sedaká. Número 3, la teshuvá, que es arrepentimiento. Unos agregan la persona cuando se muda de recinto, de lugar, de país y cuando se le cambia el nombre a la persona. Y todo esto lo hizo Abraham. Y en el proceso de salir de Aram hasta Canaán, Abraham tuvo que hacer una rectificación del pecado de Adán, porque ese era el trabajo de Abraham. Como dice el Arizal, Abraham fue el primer converso después de que Adán cometió adulterio, idolatría y asesinato. Cada uno de los patriarcas rectificó uno de los pecados y ameritó fundar una nación. Abraham rompió los ídolos y corrigió el pecado de la idolatría.
Esto como lo dice el Midrash, que le hizo entrar en razón a su padre Taret que los ídolos no tenían ningún tipo de poder. Luego dice, Isaac, que iba a sacrificar su vida en el altar, reparó el pecado del asesinato. En la historia de la Queda hija. Y Jacob trabajó 7 años por una mujer y enmendó el pecado del adulterio. Ahora, dicen los sabios que cuando Abraham decide salir de Harán y empieza a hacer su labor de tikkun, de reparación, él pasa por 10 pruebas. No voy a tocar el tema de las 10 pruebas de Abraham en esta parashá, sino que lo vamos a ver en la parashá Vayera, en la siguiente parashá. Y cada uno de las 10 pruebas en las cuales pasó Abraham fue rectificando cada una de las áreas internas de él, internas de su esposa, porque su esposa también vivió esas pruebas, ¿no? Y así los dos cambios internos provocaron un cambio externo. Cuando Abraham ya logra descifrar todas estas cosas, Hashem se le presenta y le dice: Abraham, te daré una descendencia, así como las estrellas del cielo. Y aquí esto lo podemos ver en el capítulo número 15 del Sefer Bereshit, del libro de Génesis, cuando el Eterno le dice. Ahora, tocando otro tema de la parashá, también nos dicen nuestros sabios que hubo una guerra mundial, una primera guerra mundial, y no estoy hablando de la guerra mundial de 1914. Estoy hablando de la guerra mundial del libro de Génesis, de Bereshit. Ya hubo una guerra mundial en el pasado, si no lo sabía. Esa fue la guerra que vamos a hablar a continuación. Esta guerra, dicen los sabios, y también, bueno, lo dice la Torá, se desató en los tiempos de Abraham Avinu. Y fue para el momento en que Lot decide separarse de Abraham. Lot era el sobrino de Abraham. Abraham se lleva a Lot y se lleva a Sara. Está escrito, dicen los sabios en el Zohar, que Abraham representa el alma y Sara y Lot representan la inclinación al bien y la inclinación al mal. Lot solamente veía que él podía prosperar al lado de Abraham. Por eso fue que se decidió irse con Abraham. Con Abraham en aquel momento, ¿no? Así que él se va detrás de Abraham, aprende algunas cosas buenas de Abraham como la hospitalidad, pero solamente buscaba su provecho. Por eso es que cuando sucede el altercado de los pastores, Abraham le dice: creo que nos vamos a tener que separar porque la tierra no da abasto para los dos. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces, Lot alza su mirada y ve a Sodoma y Gomorra, y decide irse a Sodoma y Gomorra porque él decía: allá voy a comerciar. De allí, dice el Pirkei Avot, de 3 miradas te tienes que cuidar: la mirada de la mujer adúltera, la mirada del hombre avaricioso y la mirada del envidioso. Lot abarcaba estas 3, sobre todo la de la avaricia. Lot veía, bueno, Sodoma y Gomorra es una ciudad que es muy comercial. Sí, hay mucho pecado, hay mucho desorden, pero lo que me interesa es comercial. Así muchas personas. Hay personas que se dejan llevar, ¿no?, por su avaricia, por querer hacer dinero, y no piensan en las consecuencias espirituales que puede tener juntarse con cierta persona, hacer algún tipo de negocio. Por ejemplo, hay cosas que muchas veces se comercian que no son legales. A veces se hace en algunas empresas legitimación de capitales, no pagan impuestos, y todo esto es robar. Hay personas incluso que roban los derechos de autor de algún producto, de algo, y no lo registran. Todo esto también pertenece a la categoría de no robarás. Así que Lot decide ir a Sodoma y Gomorra pensando de que allí le iba a ir bien.
Lo que no entendía Lot es que él le iba bien porque estaba con Abraham. Lot no tenía un propio mérito, porque Lot solamente subsistía de manera espiritual gracias a Abraham Avino, no por sus propios méritos. Como dice nuestros sabios, que una persona debe de procurar mudarse al lado de un justo, porque cuando Dios bendice al justo, en forma de reflejo también él es bendecido. Igual es al contrario, una persona nunca debe de mudarse al lado de un malvado, porque cuando le venga el juicio al malvado también le va a llegar el juicio a él, aunque sea inocente. Entonces, tenemos que meditar en esto. Nunca podemos dejar nuestro bienestar espiritual, como lo hizo Lot, por un bienestar económico. Conozco muchas personas que abandonan practicar Shabbat solamente porque consiguieron un empleo. Y muchas veces me pasó esto cuando estaba a cargo de una comunidad y escuchaba muchos estos casos. Y las personas me decían, More, pero ¿cómo hago? Tengo que trabajar. No, sí, está bien, trabaja, pero trata de buscar un tiempo para guardar tu Shabbat. Y entiendo el caso cuando una persona está bajo la sumisión de un jefe, pero cuando una persona tiene un negocio propio y tiene en su poder la decisión de abrir, o trabajar o no trabajar ese día y lo hace, es terrible porque la persona solo está pensando en que tiene que recibir dinero. No analiza de que esa persona tiene dinero, esa persona tiene salud, esa persona tiene todo lo que tiene gracias a Kadosh Baruj Hu, no gracias al dinero, no gracias a su trabajo. Lo peor que puede pensar una persona es que gracias a su propio esfuerzo es que tiene las cosas que tiene. No, es gracias a Kadosh Baruj Hu que te da la salud, que te da la energía, que te da las ideas para que puedas ser prosperado. Pero creemos que somos autosuficientes y no es verdad. Eso es una ilusión. Todo depende del cielo, todo viene del cielo. Conozco personas que no trabajan y viven mejor como personas que sí lo hacen. Por lo menos tenemos a los hasídicos, a los hasidim, que ellos no trabajan, ellos se dedican a la tefilá y a estudiar Torah. Y esas personas se visten bien, tienen tremendas comidas en Shabbat, tienen tremendas festividades. Cuando ven las festividades se visten con las mejores ropas. ¿De dónde sacan el dinero esta gente? Y no se crean, tienen 8, 10, 12 hijos. Esto es fuerte. Pero viven mejor que muchos de nosotros, que trabajamos, que tenemos empresas, que vamos, bregamos, llegamos tarde a la casa por estar pendientes del negocio, de esto, de aquello, estamos detrás de las personas cobrando. Y estos asídicos solamente se dedican al estudio de la Torah y hacer tefilá y vivir mejores con nosotros. ¿Cómo es esto? Ahí podemos darnos cuenta que, como dice la misma Tanaj, no es del que corre, sino de que Hashem tiene misericordia. Así que no nos pase como Lot, que decidió ir detrás de lo que vieron sus ojos. Hay un rezo que nosotros hacemos cuando estamos recitando el Shema Israel, el segundo verso después del Shema Israel, que dice sobre los sixis, que tomamos los 4 sixiyot y los besamos y los miramos. Hay una parte donde dice para que veas estos flecos y no te vayas tras el deseo de tus ojos. Los ojos son engañosos, la vista te engaña. No crea que lo que usted ve delante de sus ojos es real, todo es una ilusión. No tiene que ver con los ojos que tiene en su rostro, tiene que ver con los ojos del alma. Porque los ojos del rostro miran lo que tienen delante, pero usted no puede mirar lo que hay detrás suyo, lo que hay detrás de la pared. Pero los ojos del alma ven desde perspectiva, ven desde arriba y pueden ver todo el panorama completo. ¿Y cómo podemos ver con los ojos del alma? Conectándonos con el alma superior. El alma, esa alma que es un Adán cósmico, que es el Surah Elioná, la forma suprema. Tenemos que conectarnos con esa alma suprema para poder ver la vida en perspectiva, porque muchas personas ven como Lot, levantan su mirada y ven lo primero que tienen en el frente y dicen, aquello, yo me voy para allá, porque esto se ve mejor que esto, y es lo contrario, es peor. Lot, cuando llegó a Sodoma y Gomorra, lo perdió todo, ya no tenía ganado, ya no tenía dinero, simplemente estaba sentado a la puerta de la ciudad, como dice la Torá, y vio Lot
Vamos a leerlo. Vamos a leerlo directamente aquí. Bueno, aunque es en la siguiente para allá, pero lo voy a leer rapidito. Y vio Lot que se acercaban unos hombres, entraron a la ciudad, y entonces Lot le ofreció que se hospedasen en su casa, porque él temía de que los hombres de la ciudad abusaran de ellos sexualmente. Estoy parafraseando el relato. Así que, ¿qué hacía Lot sentado a la puerta de la ciudad si él era ganadero? Tenía sus ovejas, tenía sus rebaños. ¿Qué hacía Lot? Algunos interpretan el hecho de que en la antigüedad las puertas de las ciudades eran las zonas de comercio. Pero según alguna interpretación es que Lot ya no tenía nada de bienes, sino que había quedado en la pobreza y él estaba a las puertas mendigando. ¿Por qué interpretan esto nuestros sabios? Porque hay un pasaje en el Midrash que explica que la mujer de Lot, cuando ve que Lot trajo a estos invitados, fue a pedir sal a una vecina. Por eso es que ella se vuelve una estatua de sal. Es decir, que no tenían dinero ni siquiera para tener sal en su casa. Entonces Lot cayó en la miseria por querer buscar bienes materiales y no bienes espirituales. Esa es la peor inversión que puede hacer una persona. Dedicar su vida, su esfuerzo, su idea, su energía a los bienes materiales. Puede que los consiga, pero ese bien material no tiene energía. No tiene ningún tipo de energía. Por eso es que Abraham primero creó el alma y luego creó el bien material. Por eso es que Hashem lo bendijo y sus riquezas se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron. Y esa riqueza se la pasó a su hijo y su hijo se la pasó a su nieto. Porque cuando nosotros hacemos primero la labor espiritual y después hacemos la labor física, estamos creando el alma y después el cuerpo. Pero si creamos primero el cuerpo y no le añadimos un alma, eso se va a morir. Así que esto es un consejo para todos. Antes del trabajo, antes del negocio, antes de cualquier cosa, tenemos una responsabilidad espiritual con Akadosh Baruj Hu. Nunca salga de su casa sin recitar, por lo menos en la mañana, antes de irse a trabajar, Brikot HaShahar, las bendiciones de la mañana. Porque esto nos va a ahorrar una serie de problemas durante todo el día. Así que, justamente tuvo que salir Abraham a rescatar a su sobrino Lot, porque luego se metió en problemas. Y por último, la parashá toca el hecho de que Abraham le promete un hijo a Hashem, Hashem le promete un hijo a Abraham, y antes de decirle a Abraham, te voy a dar un hijo, Hashem le pone una condición. Hashem le dice, y era Abraham de 90 años, esto lo dice Bereshit 17, cuando se le apareció a Hashem y le dijo, yo soy Shaddai, aquí está el nombre de Dios Shaddai, que tiene que ver con la sefirá de Yesod. Camina perfecto delante de mí. ¿Cómo que camine perfecto delante? Podemos pensar desde nuestra perspectiva occidental, Dios le está pidiendo a Abraham algo imposible, ya que la cultura occidental y la religión nos han dicho por toda la vida, el hombre nunca podrá llegar a ser perfecto. La perfección, perfecto, solo Dios. ¿Han escuchado ese comentario? Pero resulta aquí que Dios, el creador, le dice a Abraham, Abraham, sé perfecto. Es decir, que Abraham tenía la capacidad de ser un hombre perfecto en vida. Y justamente también dice el libro de Proverbios, Sadid Yexod Olam, el justo es el fundamento del mundo. Es decir, el hombre perfecto es el fundamento del mundo. Pero ¿cómo es esto? Si la religión toda la vida me enseñó de que no hay nadie perfecto en este mundo. Es decir, que la perfección es un nivel que todos podemos llegar a alcanzar a través de nuestro trabajo espiritual, como lo hizo Abraham. ¿Y por qué Hashem le dice, se camina y sé perfecto delante de mí? Y luego le dice, circuncídate. Es decir, que a Abraham solo le faltaba una cosa para ser perfecto. ¿Cuál era? Hacer Brit Milá, circuncidarse. ¿Qué significa
Brit Milá, el pacto del miembro. Dice el Sefer Yetzirah que hay dos Brit Milot. Hay dos pactos, ¿no? Está el Brit Milá, el Brit Let, el pacto del corazón, y está el Brit Milá, el pacto del miembro. Abraham, y creo que los mesiánicos y los cristianos tienen como este debate con el tema de la circuncisión, que si tienen que circuncidarse o no, que eso está abolido y todo ese cuento, ¿verdad? Hay unos que sí lo creen, que los mesiánicos lo creen, pero el tema aquí es que la circuncisión, la Brit Milá, era el detalle que le faltaba a Abraham para ser perfecto. Y fíjense que cuando en el pasaje de Bereshit Hashem crea a Adán, no dice el texto y vio Dios que era bueno. Es decir, que Hashem había creado a Adán con un toque de imperfección. Algunos dicen que Adán estaba circuncidado naturalmente y luego que descendió a este mundo físico le creció el prepucio. Pero otros interpretan que no, que porque Hashem no dijo y vio Dios que era bueno, es porque Hashem no le había estado ese toque de perfección, que luego lo da a Abraham. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la emuná, el fundamento de todo. ¿Por qué? Porque fíjense que Abraham tiene un título que no tiene más nadie. Abraham no era el profeta de Dios, Abraham no era el siervo de Dios, Abraham no era el enviado de Dios, es que Abraham era el amigo de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene un hijo, el hijo está por debajo de uno. Cuando uno tiene un siervo, el siervo está sometido a ti que eres su amo. Pero cuando tú tienes un amigo, tu amigo está a tu lado, es tu igual. Y a Hashem le consultaba a Abraham las cosas que iba a hacer. Imagínense el nivel que tenía Abraham Avinu. Una cosa sorprendente. Por eso es que Hashem le dice a Abraham, solo te falta una cosa para que seas perfecto. ¿Qué? Circuncídate. Y Abraham se circuncidó. Es decir, que todas las personas que me están escuchando, sobre todo varones, usted debe de hacerse circuncisión. Si usted no es judío, busque hacer una conversión. Ahorita hay muchos rabinos que están dispuestos a ayudar a las personas que quieran hacer una conversión realmente kosher y real. Abraham fue el primer converso. Abraham fue el primer converso y tenemos que ver el ejemplo de Abraham Avinu, que fue capaz de dejar su tierra, su parentela, sus creencias antiguas, sus apegos emocionales en pos de agradar a la voluntad de Hashem. Así que este es el primer paso para alcanzar la perfección, hacerse Brit Milá. Pero ¿por qué entonces la mujer no se hace Brit Milá? Por obvias razones y lógicas, la mujer no puede hacerse Brit Milá. Pero ¿por qué la mujer no tiene eso? Es decir, que la mujer nunca va a llegar a ser perfecta. No. Explica a nuestros sabios que la mujer ya está por encima del hombre al nivel espiritual. Incluso está escrito en la Torá que cuando Agar y Sara empiezan a tener discusiones, Sara le dice a Abraham que debe de echar a Agar y a Ismael de allí porque ellos iban a perjudicar a Yihá después que nació. Y Abraham creía que eran cosas de mujeres, ¿no? Esta mujer es lo que está celosa, mejor no le presto mucha atención. Entonces Hashem le habló y le dijo, Abraham, hazle caso a tu esposa. Es decir, que Sara tenía una capacidad espiritual mayor que la de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham representa la sefirá de Gesed. Y era un Gesed desbordado. Una bondad que él daba todo por todos. Y a veces esto podría ser perjudicarlo a él. Pero él no veía esto. Él simplemente quería dar, quería ayudar. Era ese Gesed desbordado. Mientras que Sara era restringido, era Geburá. Y Sara podía ver cosas que Abraham no podría ver. Y siempre las mujeres ven cosas que nosotros los hombres no vemos. Por eso es que usted debe de escuchar a su esposa. Usted no diga, esta mujer sí le gusta pelear, esta mujer siempre anda con un problema, esta mujer siempre anda viendo cosas donde no hay. Es que realmente las mujeres tienen ese sentido, ese sexto sentido, por así llamarlo, de ver cosas que nosotros no podemos ver. Por eso es que está escrito en el Talmud que el hombre, quien escucha a su esposa, en un punto de su vida se hará rico.
¿Por qué? Porque las mujeres tienen ese sexto sentido para todas las cosas, que nosotros los hombres no tenemos, así que debemos de escuchar a nuestras esposas. Esto no quiere decir que la mujer es la que va a mandar en la casa, una cosa no tiene que ver con la otra. Y, eh, y bueno, podemos ver que esta era la señal. Dicen los sabios en el Midrash que el nombre Abraham fue modificado a Abraham y se le añadió una letra, la letra Hei. Al añadirse la letra Hei, el valor numérico de la palabra Abraham, del nombre Abraham, es 248 en la gematría, que equivale a los 248 órganos del cuerpo. Es decir, que cuando Abraham se circuncidó, alcanzó el nivel de perfeccionar todos y cada uno de sus órganos. ¿Y qué tiene que ver esto? Resulta que acontece que el Sefer Yetzirah explica, que es un libro que en la tradición cabalística se cree que lo escribe Abraham Avinu, explica que cada uno de los planetas y las estrellas están asociados a los órganos del cuerpo. Por ejemplo, el planeta Marte influye sobre la bilis, el mes de Escorpio influye sobre el intestino, el intestino grueso, la letra Het influye sobre el intestino delgado, la letra Gimel influye sobre el oído izquierdo. Entonces vemos que cada una de las letras hebreas, que al mismo tiempo representan órganos, y estos órganos representan estrellas y planetas, Abraham tomó control de todos ellos. Por eso es que Abraham modificó su destino, modificó los decretos que habían en el cielo, porque él logró ascender más arriba del decreto astral. Justamente, Dios se le muestra a Abraham en el episodio de la circuncisión con el nombre Shaddai. Nuestros patriarcas no recibieron el nombre Yud Hei Vad Hei, no, recibieron el nombre Elohim o recibieron el nombre Shaddai. Entonces, cuando Dios se le muestra a Abraham, se le muestra yo soy Shaddai. Y Shaddai es un acrónimo de Shomer Dolot Israel, el guardián de los portones de Israel. Y también es la unión de dos palabras, Shad, que significa demonio, y Dai, que significa detenerse, es decir, detener a los demonios. Y esto es un poquito extraño, ¿no? Porque toda la vida las religiones nos estuvieron comentando de que Shaddai, o el Shaddai, como le dicen ellos, significa el Todopoderoso, pero esto no es correcto, porque Todopoderoso es Kol Hagibor, en hebreo. Aunque hoy en día ya todo el mundo aceptó el hecho de que Shaddai es todopoderoso, pero no es exactamente lo que significa. Pero en la Kabbalah se nos enseña que el nombre Shaddai está asociado a la Sefira de Yesod, y es allí donde está la sexualidad y está el miembro. Y la Sefira de Yesod, a su vez, representa algo llamado Olam Yetzirah, el mundo de la formación, donde están las estrellas y los planetas. Así que cuando Dios se le presenta a Abraham a través del nombre Shaddai y le modifica a Abraham el destino a través de añadirle la letra Hei, que la letra Hei representa los secretos del cielo y representan los 5 niveles del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, coloca a Abraham por encima del masal, por encima del decreto astrológico, y lo coloca en Olam Briam, el mundo de la formación. Cuando nosotros vemos el nombre de Dios de 4 letras, Yud Hei, Vad Hei, podemos notar de que hay 2 letras Hei. Una letra Hei, la que viene después de la Yud, representa a Olam Briam, el mundo de la creación. Allí se encuentra todo el depósito de las almas, se encuentra el Gan Edem y se encuentran los ángeles, los seres superiores. Luego, debajo de ese mundo está un mundo que es la letra Vat, que es Olam Yetzirah, el mundo de la formación, que este mundo lo podemos ver en las noches. Podemos ver Olam Yetzirah, podemos ver a Marte, podemos ver Júpiter, que están ahí lejos, pero con un telescopio podemos ver la forma de estos planetas, podemos ver el Sol. Eso es Olam Yetzirah. Eso es un mundo gigantesco, casi sin límite. Allí habitan fuerzas, seres. Sí hay vida en otros planetas. En algún momento de nuestra historia se van a juntar los humanos con estos seres y se va a repetir la historia del diluvio de Noah. Esta vez no va a haber un diluvio de agua, sino un diluvio de fuego, como dice el Zohar Hadash. Y
Hashem colocó a Abraham por encima de esa influencia, la influencia de las estrellas y de los planetas y de estos seres dimensionales que habitan entre las estrellas. Y nos colocó por encima. Por eso es que Israel, que es el nombre del pueblo elegido, el Am Segulá, es Yashar El, directo a Dios. Porque cuando movemos el nombre Israel, movemos las letras del nombre Israel, nos da el nombre Yashar El. Así que estamos por encima del Masá. Quiero cerrar con el siguiente comentario. En esta semana, este martes, hubo un eclipse de luna roja y dice el Talmud Masejet Sukkah 29a que cuando la luna se coloca roja, como lo dijo Rabbi Meir, esto es un mal decreto para el pueblo judío, para el pueblo de Israel en todos los países en el cual se ve el eclipse. Así que Israel tiene un mal decreto en el cielo. ¿Por qué Israel tiene un mal decreto en el cielo? Podríamos pensar, si todos los judíos oran, hacen tefilá, se ponen tefilín, guardan las festividades, comen kasher. ¿Por qué hay un mal decreto en el cielo? Es que no todos los judíos están haciendo el trabajo. Y los judíos que están haciendo el trabajo, un grupo de ellos, lamentablemente, no pone en práctica lo que estudia, sino que usted va a ver las diferentes ramas del judaísmo. Unos son más ortodoxos, no se puede decir que más ortodoxos, ultra ortodoxos, eso no existen, sino que unos son más radicales, y ese radicalismo, y me disculpan si la palabra no existe, atropella y maltrata a otro judío. Y lo peor, atropella y maltrata a aquel que quiere convertirse. Y no demuestra el amor, el gesed, que el pueblo judío debe de demostrar. En Israel podemos ver cómo entre judíos se matan, cómo entre judíos pelean unos con otros, cómo este tiene razón y este no, este sí, este no. Y estamos sumergidos todavía en el mismo problema por el cual se destruyó el segundo templo, por el odio gratuito. ¿Por qué yo tengo que estar peleando que mi línea mi línea de estudio sí tiene razón y mi rabino sí tiene razón y el tuyo no, si todos practicamos Torah? Esto no tiene sentido. Esto es el gran problema del judaísmo talmúdico. Y no estoy hablando de que el Talmud sea algo malo, no, sino que lamentablemente, aunque en el judaísmo está esta cultura de debate, y esto es algo muy bueno, llega un punto en que algunos toman este debate, pero no para llegar a una conclusión y un acuerdo entre las partes, sino para destruir la posición del otro. Y esto es odio gratuito, y por esto se destruyó el segundo templo. No crea que estamos por muy buen camino. Estamos tratando muchos judíos hoy en día de unificar al pueblo judío, pero créame, no es una labor nada fácil. Y hay muchos judíos, muchos movimientos de hoy en día que son muy famosos, que le niegan la conversión a las personas. ¿Qué hacen? Dicen, tú eres Bnei Noah, quédate como Bnei Noah porque tú nunca vas a ser judío. ¿Por qué? Si la Torah no dice eso. El Talmud no lo dice. Solo lo dice Rambán en un punto en el que él ya estaba harto y cansado de los cristianos por la persecución que le tenían a él. Pero es que ya no vivimos en los siglos del control religioso cristiano. Estamos en una nueva era. El judaísmo se tiene que abrir. El judaísmo tiene que aceptar, tiene que ver que es obvio, por supuesto, hay que evaluar. No todo el mundo que llega a querer hacer conversión viene con actitudes claras, ¿no? Viene siempre con una doble agenda. Hay muchos que son cristianos y dicen que van a estudiar en una yeshiva y van a hacer conversión, y resulta que lo que quieren es hablar de Jesús o de Yeshua en la yeshiva para convertir a otro judío, y esto es una falta de respeto. Por supuesto que es una falta de respeto, pero por lo menos que evalúen el grupo de personas y háganle un seguimiento fuerte, ¿no? Un seguimiento donde la persona muestre su verdadera cara para ver si realmente es o no es mesiánico, cuál es el tema, por qué se quiere convertir, y déjenlo. Créame que aquí en Latinoamérica Beidín no hay Beidín que estén dispuestos en los países de Latinoamérica. Aquí en Venezuela no hay, en Colombia no hay, en Ecuador no hay, en el Perú no hay, en Argentina solamente hay, y en Estados Unidos. O sea, aquí en Latinoamérica hacer una conversión es casi imposible. Tienes que viajar directamente a Israel sí o sí. Y Baruch Hashem que hay diferentes rabinos
que por lo menos ayudan a las personas, le hablan, les enseñan y le dan algunos consejos para su conversión. Y bueno, nosotros por lo menos tenemos la verajá, la bendición de estar bajo la ayuda, la tutela del rabino David Amar de Jerusalén, que fue alumno del Rat Isaac Kaduri. Y también, Bebrat Hashem, pronto vamos a tener otros contactos más pesados para aquella persona que desee, por lo menos, hacer una conversión, ya sabe a dónde llegar. Pero esto no es nada sencillo, déjeme decirle. Y nosotros no hacemos conversiones. Nosotros no tenemos ni los medios, ni somos Beidín, ni yo ni siquiera soy rabino. Solamente soy un maestro, soy un moré. Y yo también estoy en el camino de mis estudios rabínicos, que todavía me faltan muchos años, pero por lo menos lo que he aprendido lo trato de compartir con ustedes para que también vayan en el crecimiento espiritual. Así que bueno, esto fue para Shalech Lecha. Espero que se les sirva a usted para poner en práctica varios conceptos que hemos aprendido esta noche. Y Bebrat Hashem, el Eterno lo permita, y en una próxima transmisión ya tengamos un internet mejor y la transmisión se pueda ver mejor y todo pueda ir mejor. Baruch Hashem. Entonces nos vemos en la próxima para allá, en este Shabbat, a partir de las 4 de la tarde. Sin más que decir, me despido de todos ustedes. Shalom Ubrahut.